En esta mañana y durante un mes, más o menos, unos 4 domingos, vamos a hacer un paréntesis de lo que veníamos estudiando de los 10 mandamientos y de el Evangelio de Juan. Y vamos en esta mañana y durante estos 4 domingos vamos a ver una serie de enseñanzas que voy a terminar. Yo imagino que más domingos, pero vamos a empezar con estos 4 y luego ya después en otra ocasión podremos continuar. Vamos a ver acerca de las disciplinas espirituales. Vamos a ver, en esta mañana vamos a ver una introducción a las doctrinas, a las disciplinas espirituales, un tema que es, a mi parecer, muy importante. Lo considero de mucha importancia para nuestra vida espiritual como creyentes. El texto base que vamos a usar durante todas estas enseñanzas va a ser 1 Timoteo 4:7. Este 1 Timoteo 4:7, voy a leerlo en la versión de las Américas. Dice 1 Timoteo 4:7, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas, propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. El texto es la parte B. Más disciplínate a ti mismo para la piedad. Eso es lo que vamos a ver en nuestra escuela dominical. Ustedes saben, la escuela dominical es una enseñanza más informal que el sermón. Entonces al final vamos a tener preguntas y a responder dudas que ustedes tengan. Y para nosotros hablar de disciplinas espirituales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier actividad que nosotros hacemos, hermanos, sin disciplina, es simplemente un trabajo fastidioso, un trabajo aburrido, un trabajo que no tiene propósito. ¿Sí? Cualquier actividad que hacemos sin disciplina es un trabajo fastidioso, un trabajo que no produce frutos. Y yo quería empezar con una ilustración. Kevin es un niño que es jugador de fútbol. Los papás lo tienen en unas clases de fútbol. Y ese niño, cada vez que él termina sus clases de fútbol, él va a su casa y él se queda viendo dibujos animados 1, 2 o 3 horas cuando él termina sus clases de fútbol. O sea, él realmente no tiene como un deseo por jugar fútbol. Él juega fútbol porque sus papás lo tienen en clases. Vamos a suponer que en una de estas tardes donde él está viendo sus dibujos animados, un ángel viene y visita a Kevin. ¿Sí? Un ángel viene, habla con Kevin. Él viene de la práctica de fútbol y el ángel lo lleva a Kevin, digámoslo así, esto es una suposición, lo lleva al estadio de Old Trafford en Inglaterra. Sí, lo lleva al estadio del Manchester. Todos aquí conocemos el equipo del Manchester United, ¿no? Donde Falcao está jugando ahora. Y lo lleva al estadio de Old Trafford y este ángel le muestra a Kevin un jugador, tremendo jugador, que está siendo ovacionado porque este jugador en el último minuto, desde un partido muy importante de una final, le dio la victoria a su equipo. Y todo el mundo comienza a ovacionarlo. Este jugador es muy importante, todo el mundo lo ve y la gente lo quiere mucho y aparece en los periódicos, es sumamente famoso e importante. Kevin, cuando ve a este jugador, él se queda supremamente impresionado. Él dice: wow, qué gran técnica de este jugador, que ha impactado por la forma tan habilidosa que este jugador saca a los rivales y hace los goles. Ahora, el ángel le pregunta a Kevin lo siguiente: ¿qué piensas, Kevin? Le dice el ángel a Kevin. Y Kevin solamente contesta: wow, increíble jugador. Después de que ellos están en esta visión, o el ángel los lleva a Kevin a este lugar, la visión se termina y el ángel vuelve con Kevin a su casa. Y están ellos otra vez en la sala de su casa y el ángel le dice algo a Kevin. El ángel le dice lo siguiente a Kevin: Kevin, este joven jugador que tuviste en la visión, que está jugando en el Manchester United en Inglaterra, en el Old Trafford, eres tú en unos pocos años. Ese eres tú. Y entonces el ángel, después de que él termina de decirle eso, le apunta hacia el balón y le dice: pero debes practicar, debes practicar. El ángel se desaparece y Kevin se queda solo ahí en su casa. Ahora, ¿cuáles creen ustedes, hermanos, que es la actitud de Kevin ahora hacia practicar fútbol, ya sabiendo lo que él va a hacer en el futuro? ¿Qué creen ustedes cuál va a ser su actitud? Acuérdense que ustedes pueden hablar. ¿Cuál creen ustedes que es la actitud de Kevin ahora que él sabe el futuro ya? ¿Cómo va a tomar él sus prácticas de fútbol? Con seriedad. Él va a decir: uy, ya voy a ser un jugador del Manchester United en unos años. ¿Sí? El ángel se desaparece, ellos quedan ahí. Y siempre que él va a las prácticas del fútbol, él va a pensar en qué se va a convertir. Y ahora la disciplina de Kevin
que pasa de ser una simple disciplina de hacer las cosas por hacerlas, va a empezar a tener una dirección, una meta para llegar a un futuro. O sea, todos los esfuerzos de Kevin ahora no van a ser en vano, sino que todo lo que Kevin va a hacerlo pensando en eso que el ángel le dijo que iba a hacer. Ahora, ¿por qué empiezo con esta ilustración? Porque cuando hablamos en la vida cristiana, la disciplina, hermano, tiene mucho de importante en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Muchas personas se sienten como Kevin cuando ellos ven las escrituras, dicen, wow, la escritura dice que yo me voy a convertir en un hijo de Dios, como dice 1 de Juan, que cuando Él aparezca, nosotros seremos como Él. Pero hermanos, toda disciplina que simplemente se hace por hacerla, sin dirección, simplemente es un desgaste. Muchas veces para las personas la oración es un trabajo aburrido. Para algunas personas la meditación de las escrituras es algo incierto, leen la escritura un rato y dicen, bueno, ya hice lo que tenía que hacer. O a veces la disciplina del ayuno, porque esto lo vamos a ver, el ayuno, aunque nosotros no practicamos esto, porque pensábamos, bueno, eso es en el carismatismo. Pero la escritura dice que el ayuno es una disciplina. A veces aún la disciplina del ayuno puede ser también poco clara. Pero si nosotros vamos a Romanos 8:29, la escritura nos dice, así como el ángel le dijo a Kevin, que iba a ser un jugador de Manchester United, la escritura nos dice a los cristianos, ¿en qué nos convertiremos cuando Jesús aparezca? Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La escritura dice aquí cuál es el propósito de la elección. ¿Para qué Dios me escogió a mí? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me vio a mí en mi pecado? Dios pensó en mí antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es ese propósito? Dice Pablo ahí, ser hecho a la imagen de Cristo. O sea, la escritura es clara con respecto al destino eterno de los creyentes. El destino eterno del creyente, hermanos, es conformarse a Cristo, dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, en estos dos pasajes se nos dice cuál es el futuro de los creyentes. ¿Qué es lo que los creyentes serán en el futuro? ¿Sí? Nos dice de antemano la Biblia en qué nos convertiremos. Ahora, hermanos, esto no es una visión. Esto no es una visión así fantasmagórica como la del ángel que les contaba de la ilustración. Es una realidad, hermano, que va a ocurrir si tú eres un verdadero creyente. Pero bueno, la pregunta ahora es, ¿y si esto va a ocurrir, si Dios nos ha escogido a nosotros para salvación, si la Biblia dice que Dios nos ha elegido a nosotros para ser como Cristo, entonces ¿para qué hablar de disciplina? Entonces, ¿para qué me disciplino? La Biblia nos dice ahí que seremos hechos a la imagen de Él. Entonces, ¿para qué yo me disciplino? ¿Para qué yo leo la escritura? ¿Para qué oro? ¿Para qué? Si al fin y al cabo se va a hacer lo que Dios diga, ¿sí o no? Dios es soberano y todo lo que dice la escritura, que todo lo que Él quiere, ocurre. Entonces, la disciplina no tiene ningún propósito. Y eso más o menos ocurre como con la doctrina de la predestinación y la elección. Bueno, si Dios ha elegido personas, Dios los va a salvar, como sea, Dios los va a salvar. No necesitamos evangelizar, porque al fin y al cabo, ¿para qué vamos a evangelizar si Dios va a salvar a los creyentes? Bueno, no es así. Tanto como la doctrina de la elección, como en lo que la escritura habla de las disciplinas espirituales, las disciplinas son el medio por el cual Dios hace que nosotros lleguemos a ese propósito principal de Dios. Dios ha prometido hacernos como Cristo cuando Él regrese perfectamente. O sea, nosotros ahora no somos perfectos aún todavía, obviamente, pero mientras esto ocurre, hasta que nosotros lleguemos allá, la Biblia nos enseña a nosotros a seguir la santidad, no esperarla. ¿Sí? Hay gente que espera que la santidad caiga del cielo automáticamente, mágicamente, ¿sí? Pero ¿qué dice Hebreos 12:14? Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, esta santidad no es algo mágico, sino que la santidad está reflejada en la vida práctica de los creyentes. ¿Sí? La Escritura nos manda a nosotros a seguir la santidad, a buscar la santidad, a perseguir la santidad. ¿Y qué es perseguir la santidad? ¿Quién me puede decir aquí qué es perseguir la santidad? ¿Qué creen ustedes que es perseguir la santidad? No es de miedo hablar. No puedes esforzarse por alcanzarlo. Oh, pero ¿qué es perseguir la santidad? ¿Quién sabe? Hablamos mucho de santidad, pero cuando hablamos de estos temas, como que... Perseguir la santidad, pues como yo lo vería, sería someternos como tal a los mandatos de Dios, pues para poder alcanzar como tal esa meta, sería como para cumplir los mandamientos, las leyes que Dios impone, bueno, más que impone, que Dios nos ha dado, es para poder alcanzarlo. Solo cumplir. No sé si me entiende. Solo cumplir nada más mandamientos de esa santidad.
No, sería pues, o sea, a lo que yo me refiero sería más como aplicarla, o sea, poder entender realmente el porqué de hacerlo, no sencillamente voy a cumplirlo, sino el decir esto, lo hago porque esto es lo que debo de hacer. Bueno, hay algo que es claro acá, hermanos, y es que perseguir la santidad es perseguir ser como Cristo. Cristo es la imagen misma, dice la Escritura, de Dios, y Él mismo es la santidad misma. Él nos muestra a nosotros cómo una persona realmente vive en santidad. Él es el ejemplo perfecto de santidad. Entonces la Escritura nos dice a nosotros que hemos perseguir la santidad en buscar ser como Él. Ahora, ¿cómo buscamos ser como Él? Volvemos al texto de 1 Timoteo 4:7. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Sí? Hoy vamos a ver qué significa este verso, voy a explicar unas cosas acá de este verso, y en las siguientes sesiones vamos a ver cuáles son las maneras prácticas de aplicar este versículo. ¿Qué significa disciplinarme para la piedad? ¿Sí? Porque hay varias maneras en que yo me disciplino para la piedad, pero hermanos, la única forma en que yo puedo ir tras la santidad y tras la madurez cristiana, hermanos, es solamente a través de las disciplinas espirituales, no hay otra manera. Si yo no me disciplino, si yo no estoy constantemente, y eso lo vamos a ver ahora, leyendo las Escrituras, aprendiendo las Escrituras, meditando en las Escrituras, orando, ayunando en algunos casos, evangelizando, porque también el evangelismo es una práctica espiritual, sirviendo a mis hermanos también es una disciplina espiritual, estaremos nosotros cada vez más siendo como Cristo, y es la única manera. ¿Sí? Ahora, hermanos, recordemos lo siguiente: la santidad es la meta de las disciplinas espirituales. O sea, ¿usted por qué ora? ¿Simplemente para agradar a Dios, como muchos dicen? ¿O usted por qué lee las Escrituras? ¿Cuál es la motivación por la que usted hace todas las cosas que hace, espiritualmente hablando? Muchas veces nosotros leemos la Escritura solo por leerla, o porque hay que leerla. Bueno, si yo no leo la Biblia hoy, debe ser que de pronto yo me estoy descuidando ya. O si de pronto yo no oré hoy, no. Hermano, la Biblia nos es clara. Todo lo que nosotros hacemos, todos los esfuerzos espirituales que nosotros hacemos tienen un propósito, y es la santidad, ser santos. ¿Sí? Cuando nosotros entendamos realmente esto, hermanos, de que cada vez que yo leo las Escrituras y cada vez que yo vengo y medito en ellas, son con el propósito de hacerme como Cristo, solo hasta ese momento, hermanos, las disciplinas espirituales serán para nosotros un deleite en vez de una carga. ¿Sí? Cuando nosotros vengamos a la Escritura y decimos, voy a leer Primera de Pedro este mes, voy a meditarlo, voy a estudiarlo, con el propósito de ser santo, con el propósito de ser como Cristo, ya eso cambia totalmente la forma de ver nosotros la oración que hablamos ayer, la lectura de las Escrituras, la meditación de la Biblia y otras disciplinas espirituales. Ahora, ¿qué son las disciplinas espirituales? Ahora sí, ¿qué es eso? Bueno, las disciplinas espirituales, acá hay varios conceptos, yo tengo aquí varios, encontré algunos. Las disciplinas espirituales son disciplinas tanto personales como corporativas. O sea, como personales, lo que yo hago en mi vida devocional privada, como lo que yo hago acá el domingo, o cada vez que me reúno con los hermanos. Y estas disciplinas personales y corporativas tienen un propósito, hermanos, y es promover el crecimiento espiritual, que yo pueda crecer espiritualmente. ¿Sí? Son los hábitos de devoción y de cristianismo experimental que se han practicado por el pueblo de Dios desde tiempos bíblicos. O sea, no vamos a hacer nada diferente de lo que hizo Moisés, de lo que hizo Josué, de lo que hizo Ezequiel, de lo que hizo David. No vamos a hacer nada diferente de lo que ellos hicieron, porque el patrón sigue siendo el mismo. ¿Sí? Aquí no vamos a hacer, ¿cómo es que dicen algunos? Vamos a entrar en trance o vamos a hacer regresiones para crecer espiritualmente. No, vamos a hacer simplemente lo que la Escritura nos dice a nosotros y lo que otros hermanos han hecho. Dice un autor, Foster, dice esto de las disciplinas espirituales: Dios nos ha dado las disciplinas de la vida espiritual como un medio para recibir su gracia. Las disciplinas nos permiten situarnos ante Dios para que Él nos transforme. Son medios de la gracia de Dios. Entonces, según este autor, las disciplinas espirituales son los medios que Dios usa, son los canales por donde la gracia de Dios viene a mi vida para que yo pueda crecer espiritualmente, para yo recibir la gracia de Dios. Dice otro autor, Moore, dice: una disciplina es algo a lo que nos sometemos a fin de efectuar el cambio. Dios nos ha dado las disciplinas de la gracia como un medio para ayudarnos a crecer en nuestro amor por Él y por nuestro prójimo. Entonces este autor ya tiene otro enfoque diferente. El autor aquí dice: esta disciplina nos ayuda a nosotros, hay un sometimiento voluntario a nosotros para cambiar, y Dios nos ha dado estas disciplinas de la gracia para ayudar a crecer en nuestro amor por Dios, por Cristo, a través de la meditación, a través de la oración, a través de la lectura de las Escrituras,
y de nuestros prójimos, el evangelismo, el servicio a los hermanos. Eso dice este autor. Otro autor muy conocido, creo que es uno de los más conocidos por este tema de las disciplinas espirituales, Dallas Willard, y él dice esto: una disciplina es cualquier actividad dentro de nuestro poder que nos involucra, en la que nos involucramos, en la que nos permite hacer lo que no podemos hacer por nuestro esfuerzo directo. O sea, en otras palabras, las disciplinas espirituales son unas acciones en las que nosotros nos involucramos y la que no podemos hacer por nuestro propio esfuerzo. O sea, aquí ninguna persona por su propia voluntad, en su carne, digamos, un inconverso, no puede hacer disciplinas espirituales, porque necesita la gracia aún de Dios para poder él hacer estas cosas. Entonces, las disciplinas espirituales son esas actividades en las que nosotros nos involucramos, que no podemos hacernos por nuestro esfuerzo propio, pero que Dios nos ayuda. Luego dice, el crecimiento espiritual y el vástago de la vitalidad de lo que realmente hacemos con nuestras vidas, desde los hábitos que nos formamos y el carácter que resulta. Este autor dice otra cosa importante acerca de las disciplinas espirituales, y él dice acá que la clave del crecimiento espiritual en nuestras vidas son los hábitos que nosotros formamos todos los días con la lectura de las Escrituras, con la meditación de las Escrituras, con la oración, y todo esto va a dar el resultado como que un carácter. Muchas personas tratan de cambiar su carácter, muchas personas tratan de decir, bueno, ahora yo voy a cambiar y voy a ser diferente, pero ellos no se someten a ninguna disciplina espiritual y tratan de cambiar bajo su propio esfuerzo. Pero aquí este autor nos dice que los mismos medios de gracia, estas disciplinas de la gracia, nos ayudan a nosotros a formar hábitos que hacen que cambiemos nuestro carácter, ¿sí? Que hacen que cambie nuestro carácter. Dice otro autor, son hábitos deliberadamente autoimpuestos que nutren la salud espiritual y fomenta el crecimiento espiritual que lleva a la madurez. Entonces, en lo que vemos acá en todos estos autores, hermanos, las disciplinas espirituales son, podemos decir, unas disciplinas en las que yo me autosometo con un propósito claro, y es crecer espiritualmente, amar más a Cristo, amar más a nuestro prójimo y poder madurar en la fe. Básicamente eso es, hermanos, resumiendo lo que estos autores han dicho con respecto a las disciplinas espirituales. Ahora, vamos a ver así rápidamente el propósito. ¿Cuál es el propósito de las disciplinas? Si nosotros vamos a ser disciplinados, hermanos, la disciplina será efectiva si la disciplina tiene un propósito. O sea, usted dice, bueno, vuelvo y recalco lo que dije antes, si yo voy a empezar a leer las Escrituras, si yo voy a empezar a tener una disciplina constante de meditar las Escrituras, de leer las Escrituras, de orar, de ayunar, y todas estas disciplinas que nosotros vamos a hablar después, deben tener un propósito, hermanos. Yo no puedo andar así simplemente como dice Pablo en las Escrituras, que yo no soy como el que da golpes al aire, soy como aquel que anda sin un rumbo, sin un propósito, sino que yo voy con una meta clara. Así es igual de ser el creyente en su vida espiritual. Él debe tener un propósito claro por el cual él hace todas estas cosas que él hace. Así como cuando, por ejemplo, el hermano, vamos a poner aquí un ejemplo, el hermano Oscar. El hermano Oscar, como es un músico profesional, cuando él, por ejemplo, cuando él toca el violín, simplemente por tocarlo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano, si usted se pone a tocar el violín solo por tocarlo? Sin un propósito claro y fijo, ¿qué pasa? No, pues no va a crecer. Exacto, y el hermano lo dice con toda autoridad porque pues él toca el violín. Así es igual, hermano, con las disciplinas espirituales. Si no se hacen con un propósito claro, hermanos, no son efectivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el propósito, nos dice Pablo ahí en 1 Timoteo 4:7, es que nosotros nos ejercitemos para la piedad. O sea, en otras palabras, que nosotros seamos hombres y mujeres piadosos. ¿Qué significa palabra piadoso? Eso suena como a la iglesia católica, piadoso. La palabra piadoso significa una persona que es santa, una persona que ama a Dios, que ama a su prójimo, que vive realmente el cristianismo, una persona que vive realmente para la piedad, para todas aquellas cosas que son santas. Entonces, Pablo nos dice ahí, ejercítate para la piedad. Pablo no solamente dice ejercítate y ya, sino él dice ejercítate para la piedad. Ahora, si ustedes ven en la historia, ustedes han leído de pronto biografías de hombres famosos. Voy a citar acá algunos. Si ustedes ven la vida, por ejemplo, de Lutero, si ustedes ven la vida de Juan Calvino, si ustedes ven la vida de George Whitefield, si ustedes ven la vida de John Wesley, Susanna Wesley, Jonathan Edwards, aun del mismo Spurgeon, ustedes van a notar que todos tenían algo en común, y era que eran hombres y mujeres disciplinados espiritualmente. Entonces la gente dice, wow, yo quisiera predicar como Spurgeon,
O yo quisiera enseñar como lo hacía George Whitefield, o tener ese intelecto que tenía Juan Calvino para escribir los institutos de la religión cristiana. Y nosotros los admiramos a ellos y decimos, wow. Y pareciera como que ellos son personas de otro planeta, ¿no? Como que ellos tienen una gracia que nadie más puede tener. Pero hermano, ¿sabes cuál era el secreto que no es tan secreto de las vidas de ellos? Que eran personas disciplinadas, tenían disciplina. ¿Sí? Entonces, hermano, si tú quieres crecer, si tú quieres madurar espiritualmente, debes hacer algo, debes ser disciplinado. Tú nunca podrás madurar espiritualmente, hermano, si tú no eres disciplinado en los medios de gracia, en las disciplinas de la gracia. Ahora, hay tres cosas que voy a explicar ahora, cosas que Dios utiliza para conformarnos a Cristo. Hay tres cosas principales que Dios utiliza. Vamos a ver la primera. Lo primero está en Proverbios 27, 17. Proverbios 27, 17 dice lo siguiente: el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Lo estoy leyendo en las Américas. De pronto en la Reina Valera sea diferente. ¿Alguien que por favor lo lea de las Reina Valera? Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El rostro de su amigo. Lo que este pasaje está diciendo acá es que Dios utiliza a nuestros hermanos para moldearnos a la imagen de Cristo. Y vean lo que me gusta lo que dice un autor: Dios usa a nuestros hermanos para moldearnos a Cristo y usa a nuestros enemigos para mostrarnos nuestro pecado. ¿Sí? Dios aquí lo utiliza, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros vecinos, familiares, usa a todas las personas para hacernos a la imagen de Cristo. Y usa a otras personas que de pronto con las que no nos llevamos muy bien, o aquellas personas que nos odian a nosotros por ser creyentes. De pronto hay personas que no comparten nuestra fe y de pronto les ofende. Y en esa interacción con esas personas que de pronto no son nuestros amigos o que nos odian a nosotros por nuestra fe, muchas veces resaltan nuestro pecado. Alguien me ofende y yo una vez reacciono. Alguien dice un chisme de mí. Entonces Dios utiliza aún esas cosas para mostrar nuestro pecado. Segundo, Dios utiliza algo muy importante y son las circunstancias para hacernos a la imagen de Cristo. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, estoy leyendo las Américas, cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora miren, hermanos, que este pasaje es bien claro con respecto a las circunstancias. Lo que Pablo está diciendo aquí, varias cosas. Primero, ¿quiénes son aquí el objeto de cambio? ¿Quiénes son los que cambian acá? Dice el texto, los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los creyentes, los cristianos genuinos. Ellos aman a Dios. Ahora, ¿cuál es el medio que Dios usa para con estos que Dios tiene en mente? Todas las cosas cooperan para bien. Ahora, mire que el texto no solamente dice que cooperan, dicen cooperan para bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, esto que Dios ama son aquellos que tienen un propósito. O sea, Dios ha permitido que estos amen a Dios con un propósito. Y Dios va a hacer este propósito usando ¿qué? Usando todas las cosas, todas las circunstancias. Las circunstancias buenas, malas, las necesidades financieras, las enfermedades, la abundancia también, la escasez, todo tipo de circunstancias. La muerte de un familiar, el chisme de las personas, todo tipo de cosas. Dice aquí este texto, Dios lo usa para hacer que nosotros seamos hechos conforme a su propósito. Esa es la segunda circunstancia. Y hay una tercera circunstancia que Dios utiliza acá para moldearnos a la imagen de Cristo. Y esta tercera es totalmente diferente de las otras dos. Las otras dos están fuera de nuestro alcance. Las otras dos están fuera de nuestro control. O sea, yo no puedo controlar las circunstancias muchas veces, en la mayoría de los casos. Yo no puedo controlar lo que una persona va a decir de mí. Yo no puedo controlar lo que una persona va a pensar de mí. Yo no puedo controlar si salgo aquí a la calle y me roban. Yo no puedo controlar si llego a mi casa y se incendió totalmente y perdí todas mis cosas. Ese tipo de cosas yo no las puedo cambiar y las puedo controlar. Y estas dos circunstancias que acabamos de ver, perdón, estos dos puntos que acabamos de ver, surten un efecto de afuera hacia adentro. Las circunstancias y todas las cosas que Dios utiliza van de afuera hacia adentro. Pero esa tercera circunstancia nos cambia de adentro hacia afuera. Y esas circunstancias son las disciplinas espirituales. Estas disciplinas espirituales dependen de nosotros. Porque, por ejemplo, como decíamos ayer y decía Ryle,
Nadie puede orar por mí. O sea, ¿puede orar por mí en qué sentido? Que puedo orar para que Dios lo bendiga. Pero el mero hecho de tener comunión con Dios, yo no puedo tener comunión con Dios por Oscar David, por ejemplo, o por Robinson, o por Ivonne. ¿Sí? Ivonne no puede decir, bueno, hoy no voy a orar y no voy a tener comunión con el Señor, que Anderson la tenga por mí. Eso es imposible. Nadie puede tener comunión con Dios por otra persona. Entonces nosotros decidimos si oramos, nosotros decidimos si meditamos en la Biblia, nosotros decidimos si la leemos o no. Entonces las disciplinas espirituales son los medios que nosotros disponemos para recibir la gracia de Dios de una forma voluntaria y consciente. Nosotros nos sometemos a Dios para que Él, con su gracia y por medio de las disciplinas espirituales, podamos crecer. Ahora, esa palabra aquí que Pablo utiliza en el versículo 7 de ejercitarse es la palabra gumnazo, de unir la palabra gimnasio. Y Pablo lo que le está diciendo aquí a Timoteo puede ser algo como lo siguiente. Cada vez que tú oras o meditas en la Escritura, es como una rutina de ejercicios para el alma. ¿Sí? Yo sé que hay hermanos que van, por ejemplo, al gimnasio. Por ejemplo, Alejandro creo que va al gimnasio. O ya no va. Ya no va al gimnasio. Pero cuando iba al gimnasio, iba con una rutina específica, ¿cierto? O sea, usted no iba a hacer un poquito de piernas y el otro día, bueno, un brazo, o hago este brazo y este no lo hago, o esta pierna sí, esta no. No, o sea, cuando yo al gimnasio, lo hago de cierta manera que voy con un propósito. Entonces es lo mismo con nuestra alma. Cuando Pablo le dice aquí a Timoteo eso, le está diciendo, mete tu alma en el gimnasio espiritual. ¿Y cuál es el gimnasio espiritual? La meditación, la lectura, la escritura, la oración. ¿Sí? La rutina física es cuando uno va al gimnasio, ¿qué va pasando? Entre uno va al gimnasio va teniendo más fuerza, va teniendo más masa muscular. Ahora, cuando yo cada vez más me ejercito en las disciplinas espirituales, mi alma cada vez más está teniendo más fuerza. Puede que yo esté gordito, ¿no? Como estoy yo. Pero si yo me dedico a la disciplina espiritual, voy a estar fuerte, aunque por fuera no lo parezca, pero mi alma va a estar musculosa, ¿no? En forma. ¿Sí? Entonces, las disciplinas espirituales hacen eso, hermanos. Es el gimnasio donde el alma hace su ejercicio. Esa es la forma, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es el gimnasio donde nosotros ejercitamos el alma. Ahora decía Spurgeon, mira lo que decía Spurgeon: debo prestar atención a mi comunión con Dios, porque ya que en sí misma no es la fuente de mi paz, pero es un canal por donde ella viene. O sea, muchos de nosotros queremos tener paz con Dios, muchos de nosotros queremos tener paz interior con el Señor, por las circunstancias, por muchas cosas. Y Spurgeon dice aquí que la fuente misma de la paz no son las disciplinas espirituales en sí, sino es Dios que la da a través de las disciplinas espirituales. Por eso también la importancia de esto, hermanos. Las disciplinas espirituales promueven la santidad. ¿Por qué hay personas que no viven realmente en santidad? Porque no están dedicando suficiente tiempo al gimnasio del alma para hacer lo que ellos tienen que hacer. Ahora, vamos a ver, hermanos, también que la Escritura nos dice ahí en ese pasaje que esto es un mandamiento, no es una opción. Si nosotros leemos el pasaje, mire lo que él dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo cuál es la característica de un buen predicador. Él le viene diciendo acerca de las personas que van a empezar a apostatar de la fe, que van a enseñar cosas terribles. Usted lee en el versículo 2, dice: mediante la hipocresía de mentiras que tienen cauterizada, de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Ahora mire el versículo 6: al señalar estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, de Cristo Jesús. Él está diciendo, un buen ministro de Jesucristo no enseña las falsas doctrinas, él enseña realmente lo que es verdad, lo que es conforme a la piedad. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces mira acá que el Pablo está diciendo a Timoteo eso. Y uno de los mandamientos que le da para ser un buen predicador es que él debe ejercitarse en la piedad. Ahora, esto no es solamente para los predicadores, es para todo creyente en la iglesia. Es para todo creyente, es un mandamiento. Entonces vamos a ver aquí que es un mandamiento también. Vamos a ver ahí Proverbios 23:12 rápidamente, ¿qué hora es? Proverbios 23:12 dice, todo ese estudio lo hice en las Américas, me disculpan. Yo sé que ustedes tienen la Reina Valera. Dice, aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento.
Ahora, estoy leyendo, creo que en la Reina Valera dice disciplina, creo que es. Dice disciplina. Ahora, esta palabra aquí que usa Salomón como disciplina, como instrucción, es disciplina. Y aunque aquí Salomón está hablando de la disciplina que Dios tiene con el creyente, o sea, en momentos cuando él de pronto ha pecado o está en una situación que no es muy buena y Dios disciplina al creyente, habla disciplinas espirituales, son esa forma que Dios utiliza, son medios que Dios utiliza para disciplinarnos. Nosotros siempre tenemos el concepto de que disciplina es algo malo, ¿no? Disciplina, ay, me van a regañar. Disciplina, estos hermanos me van a decir algo. Pero no, la Escritura, no solamente la disciplina se tiene que ver con amonestación, sino que la disciplina tiene que ver con todo aquello que me hace a mí una persona disciplinada. ¿Sí? Entonces Dios aquí usa esta palabra de instrucción como disciplina y la podemos asociar acá. En el original hebreo significa pegarse a algo, estar al lado de algo. Entonces nosotros podemos aquí entender, hermanos, que cuando la Biblia nos dice a nosotros aquí, aplicar nuestro corazón a la disciplina, lo que Dios está diciendo es que nosotros estemos adheridos a estas prácticas devocionales, que nos estemos pegados a esto, que nuestras almas estén pegadas a estas disciplinas espirituales. Como ustedes saben, hermanos, un verdadero creyente, uno de los frutos, digamos, que más marca a un verdadero creyente es el autocontrol o el dominio propio. Practicar las disciplinas espirituales, hermanos, es una muestra de autocontrol, es disciplinarme. ¿Sí? Cuando yo estoy controlado por Dios, yo tengo autocontrol. Eso suena como extraño, ¿no? Cuando yo soy controlado por Dios, tengo autocontrol. Y en sí, estar lleno del Espíritu Santo, a diferencia como enseñan muchos hoy, que es estar tirado en el piso dando vueltas y todo eso, la Escritura nos dice a nosotros que estar lleno del Espíritu Santo es lo contrario, es tener dominio propio. Entonces los creyentes que están creciendo espiritualmente, que se aplican a las disciplinas espirituales, son los creyentes que están teniendo dominio propio. O sea, yo puedo apagar el televisor, apagar el internet y sentarme una hora a meditar en las Escrituras y a orar. Eso es tener dominio propio. No voy a ir a tal lugar, yo tenía que ir con mis amigos a salir a dar una vuelta a donde sea que iba a ir, no voy a ir hoy y voy a dedicarme a leer las Escrituras. Me invitaron a comer, no sé, un helado, lo que sea que más me guste. No voy a ir hoy porque voy a dedicarme a las disciplinas espirituales. A eso se refiere el dominio propio. No solamente hacerlas cuando es más fácil hacerlas, sino hacerlas en todo momento. ¿Sí? Entonces los creyentes, hermanos, son los que imitan a Cristo, y la persona más disciplinada que jamás ha existido es Cristo mismo. Cristo se aplicaba a las disciplinas espirituales. Él se disciplinaba para la piedad. Entonces, todo el propósito, hermanos, de las disciplinas espirituales es llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. Vean lo que dice un autor, dice, mi idea central es que podamos llegar a ser como Cristo, haciendo una cosa. ¿Qué es lo único que debemos hacer? Siguiendo el estilo de vida en general que Él escogió para sí mismo. Si tenemos fe en Cristo, debemos creer que Él sabía cómo vivir. Podemos, a través de la fe y de la gracia, ser como Cristo mediante la práctica de los tipos de actividades a las que Él mismo se dedicaba mediante la organización a fin de permanecer constantes en la comunión con Dios. ¿Ves? En otras palabras, lo que este autor está diciendo, si nosotros queremos realmente ser disciplinados, debemos ver a Cristo y cómo Cristo es disciplinado y cómo Él se sometió voluntariamente a una orar. Por ejemplo, ustedes ven que Jesús oraba constantemente en la Biblia. Jesús se congregaba, Él iba a la sinagoga, Él estaba con otras personas. Yo me imagino que Él leía las Escrituras, conocía muy bien las Escrituras. Entonces, obviamente, si nosotros queremos ser como Cristo, ser como Él, debemos hacer lo que Él hacía, y es disciplinarse para la piedad, como Él lo hizo. Ahora, hermanos, hay creyentes, hermanos, que son tan indisciplinados que ellos parece que no tienen fruto en su vida, ni tampoco tienen poder para poder vivir sus vidas cristianas. Y esto es muy común hoy en día, hermanos. Vivimos en una época donde la disciplina no es algo que sea común en las personas. ¿Sí? Hoy en día a las personas les gusta más estar entretenidas, por ejemplo, por ejemplo, muchas personas, ¿cuánto les gusta más ver una película de un libro que leer el libro? Dicen, libro, no. Entonces el libro es así como esta Biblia gorda. Mami, veamos la película es hora y media, me entretengo, pero yo no puedo tener la disciplina para leer ese libro. Eso es algo común hoy en día en las personas. Muchas personas, por ejemplo, no quieren ir al gimnasio, entonces ellos se compran su faja con electricidad porque es más fácil que ir a hacer 20 sesiones de abdominales.
Es más fácil, yo me siento ahí viendo televisión y ya estoy haciendo ejercicio. Entonces, hoy en día, las disciplinas, es cierto, las disciplinas espirituales hoy en día no es algo, pero la disciplina como tal no es algo muy común para las personas. Muchos de nosotros somos excelentes para otras cosas, ¿no? Tenemos disciplina para muchas cosas, pero cuando tienen que ver con nuestra vida espiritual, hermanos, nosotros no nos estamos ejercitando para la piedad. Muchos cristianos tienen un conocimiento extenso, en extensión, de muchas verdades. Entonces le pregunta, ¿qué es la regeneración? Eso se la dice de memoria. Hermano, ¿y qué es la justificación? Eso se la dice de memoria. Hermano, ¿y qué es dígame, ¿cómo usted cree que es la segunda venida? Se riega. Y son cristianos, como dice un autor, son cristianos de 100 kilómetros de extensión, pero son cristianos de 1 centímetro de profundidad. Ellos no tienen una vida profunda con Dios. Es 1 centímetro nada más de profundidad. Ellos tienen deseos de conocer la Biblia. Ellos escuchan sermones, se emocionan. Uy, una escuela dominical de las disciplinas espirituales. Pero ustedes ven su vida personal. Son personas que no están disciplinadas. Su disciplina es pobre, hermanos. Y por eso son cristianos de 1 centímetro de profundidad. Hermanos, muchas personas se dan cuenta que para ser buenos en un arte o un oficio, un deporte, se requiere mucha práctica y sobre todo mucha paciencia, ¿cierto? Para usted tocar una obra como las que toca el hermano, que yo he visto el pentagrama, es como así, requiere mucha paciencia, ¿sí? O díganos, hermano, ¿usted cómo hace para aprender una nueva obra? Sí, explíquenos. No, ¿en serio lo explico? Sí, así rapidito. No, pues rapidito, ¿no? No 2 horas ahí, rapidito. Pero rápido, ¿cómo llega? No, pues primero hago como una lectura general, comienzo a colocar digitaciones y pues eso siempre salto porque una obra mínimo tiene 200, 500 sistemas y cada sistema mínimo 5 compases. ¿Cuánto se tarda usted en tiempo para aprender una obra? Para memorizarla, por ahora 1 mes. 1 mes. Y eso que sí, ¿no? Exacto. Menos mal que tenemos aquí el hermano, que es un ejemplo vivo. Entonces, muchos se dan cuenta que para una persona tener esa tal maestría, ellos requieren disciplina. Uno ve, por ejemplo, Oscar David, pareciera que fuera fácil tocar violín, ¿no? Y Oscar David, entonces uno dice, uy, venga, yo paso el violín, y yo cojo el violín, y le saco 2 gritos al violín, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por eso mismo, porque yo no tengo la destreza que tiene Oscar. Se necesitarían años, por ejemplo, yo personalmente para alcanzar a tocar como Oscar, y eso. Entonces pareciera fácil, ¿no? Dice, Oscar, fácil. Pero no se dan cuenta que detrás de eso requirió mucha práctica y mucha paciencia. Muchas personas abandonan las disciplinas espirituales porque se dan cuenta que no es fácil perseverar en ellas, y no es fácil perseverar en ellas. Yo aquí, aunque los vengo a animar para que empecemos, si ustedes no lo están haciendo, o si lo están haciendo y como que están pensando en lo sigan haciendo, hermanos, se dan cuenta que esto de perseverar en leer, meditar las escrituras no es fácil. Entonces hay personas que dicen, es muy difícil. Está como un ejemplo, ¿no? De una persona que decían en la época de California, cuando había el auge del oro en California, a principios de los 1900, decían que en California había tanto oro que no había necesidad ni siquiera de cavar muy profundo, que las pepitas de oro se encontraban ahí en el suelo. Entonces muchas personas piensan que solamente con leer la Biblia por encima, es como algunas personas que hacían, que recogían el oro por encima y lo guardaban. Y algunas personas decían, venga, ¿y usted por qué no cava más profundo? Hay unas pepas así grandes de oro. Pero ¿para qué voy a cavar si yo puedo recoger con las que están aquí encima y puedo sobrevivir? Hay personas que son así con las escrituras, solamente lo superficial, y no van más profundo por pereza. ¿Sí? Si nosotros queremos alcanzar la pepa del oro, de la piedad, hermanos, se van a dar ustedes cuenta que no se encuentra cavando superficialmente. Hay que cavar más y más y más profundo, hermanos, usando las disciplinas espirituales. ¿Sí? Ahora, hay aquí una recompensa, digámoslo así, una recompensa, hermanos. El esfuerzo que nosotros vamos a gastar para poder llegar a esos resultados y poder tener una vida de piedad, hermanos, los resultados no se comparan con el esfuerzo que nosotros hacemos. Es mucho más. Los resultados mucho más, digamos, benéficos, son mucho más gratificantes que todo el esfuerzo que yo me gasto para poder llegar allá. ¿Sí? Vamos a ver un último punto, hermanos, y vamos a ver los peligros de abandonar las disciplinas espirituales. Y lo primero que nosotros vamos aquí a entender, hermanos, es que nada se logra sin disciplina. Y nosotros vivimos en un mundo hoy donde el cristianismo es muy fácil. Se venga, repite una oración, lloró, se tiró al piso, ya eres cristiano. Y ya, listo. Pero hermanos, nada se logra sin disciplina. ¿Qué pasaría, hermanos, si ustedes cuidara, digamos un ejemplo, 6 meses dejara de tocar el violín?
Ni un día más. Se dice, lo voy a guardar, ni en la iglesia. ¿Qué pasaría? 6 meses usted sin tocar el violín. Cuando coja el violín, después de los 6 meses, va a tener unos dedos como más. Exacto, porque obviamente, o sea, mira hermanos, toda disciplina que se abandona cuando no queden en actividad, hermanos, va a ser mucho más difícil luego volver a retomarlo. ¿Sí? Porque muchas personas no dan fruto de justicia, porque mucha gente no da fruto, ve su vida y dice, no, pues yo como que casi no estoy dando fruto. ¿Saben por qué? Porque dedican muy poco tiempo, hermano, y muy poca dedicación a la doctrina, a las disciplinas espirituales. Personas que dicen, no, pero es que, ¿por qué lucho con las mismas cosas? Porque no estoy dedicando, no estoy ejercitando mi alma en eso. Ahora, hermanos, todos los creyentes, si usted es un verdadero creyente, usted está aquí, hermanos, usted ha recibido un don de Dios, como dice 1 Corintios 12, 4 al 7, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para bien común. Entonces, lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que todo verdadero creyente ha recibido un don de Dios. ¿Para qué? ¿Para él edificarse a sí mismo? No, este texto dice, para el bien común de la iglesia. Ahora, el hecho de que yo tenga el don no garantiza, hermanos, que voy a dar fruto abundante simplemente porque Dios me lo dio. No, es que yo tengo un don de servir a los hermanos. Entonces se supone que ya voy a hacer aquí, que va a servir a todos los hermanos. No, hermano, eso no garantiza eso. Nosotros podemos tener mucha capacidad para dar fruto, hermanos, pero si yo no desarrollo la disciplina espiritual, no voy a dar ese fruto, hermanos. No lo voy a dar. ¿Sí? No lo voy a dar. Entonces, ese es uno de los peligros, hermanos. Si usted abandona las disciplinas espirituales, usted será un creyente que no da fruto. Y eso es lo que vemos hoy en día. Creyentes que llevan 5, 10, 20, 15, 50 años en una iglesia y son creyentes que no dan fruto. Ahora, no es el fruto que nosotros vemos y como dicen hoy en día, traiga 50,000 personas a la iglesia. No, hermanos, eso es una parte muy pequeña. Realmente lo que es dar fruto. Cuando la Escritura nos dice dar fruto, es que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Y por eso vemos tantos creyentes que viven una vida superficial, como dije ahorita. La profundidad del creyente es de 1 centímetro, su extensión es de 1 kilómetro. Tienen mucho conocimiento doctrinal, pero ellos realmente su vida espiritual se reduce a esto. Ahora, hermanos, hay un beneficio más de las disciplinas espirituales y la libertad que estas producen. ¿Sí? Muchas de esas disciplinas se ven difíciles, se ven duras, se ven restrictivas, pero hay un autor que las llama la puerta de la liberación. Por ejemplo, cuando ustedes ven al hermano Oscar, cuando lo hemos visto por allá en el centro, sombrereando, o cuando lo vimos en el video que grabaron de él ahí en YouTube, que lo pueden ver si quieren, pueden buscarlo. Ustedes ven al hermano cómo es de diestro para tocar el violín, y dicen, ¿usted, hermano, cómo toca esa vaina? Y yo no lo veo que mueve los dedos, parece que no me tiene libertad de tocar lo que él quiere, o sea, toca lo que quiera y él lo toca. O sea, se le hace más fácil, entre más tiempo él pase, más fácil se le hace tocar el instrumento. ¿Sí? Entonces, como tenemos esas personas que parecer es tan fácil tocar ese instrumento que lo ven con tal facilidad las personas que no conocemos, así pasa con el creyente. Para el creyente cada vez va a haber más libertad en su vida, va a ser más fácil vencer el pecado, va a ser más fácil luchar contra las pruebas, afrontar las pruebas, entre más él se ejercita en la piedad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a las Olimpiadas llegara un corredor que es poco disciplinado? ¿Ustedes se acuerdan de este hombre que una vez fue a las Olimpiadas que no sabía nadar? ¿Ustedes no recuerdan? ¿Nunca lo han visto? Bueno, yo recomiendo que lo vean. Era un corredor de África, un nadador de África, perdón. Y este nadador, creo que él pasó a la siguiente ronda porque cuando todos iban a salir, en la salida hubo salida en falso, y todos salieron menos él. Entonces él se quedó ahí parado y todos perdieron descalificados. Y luego arrancó él, ¡tan! Y se tira al agua. Y el man nada. Pero lo más impresionante fue que cuando los comentaristas veían al hombre nadar, el man se estaba casi que ahogando. Y el man era nadando así y fue hasta allá y hizo el antirrécord. ¿Por qué? Porque este hombre, donde él vivía en África, él no tenía una piscina olímpica donde practicar. Entonces así pasa con el creyente. Un creyente que es poco disciplinado, él no va a poder tener libertad en Dios, de poder luchar con el pecado, de vencer las pruebas, de crecer espiritualmente. Él no va a poder correr con libertad la carrera de la fe, porque no se ha entrenado lo suficiente, o no ha nadado lo suficiente. ¿Sí? Él no ha probado la pista, él no sabe cómo es la pista, él no se ha puesto unos zapatos de correr. Entonces, hermano, tomemos que todos los verdaderos héroes de la fe cristiana han sido hombres y mujeres disciplinados en sus vidas espirituales.
Ahora, ¿cuál es la libertad que la piedad da a las personas que producen que están constantemente disciplinándose? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de disciplinas espirituales, las disciplinas espirituales, por ejemplo, nos liberan del egoísmo, nos liberan de la autogratificación. ¿Cuándo? Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando servimos a nuestros hermanos y cuando evangelizamos a los inconversos. Las disciplinas espirituales aquí nos libran a nosotros de estar nosotros autocomplaciéndonos y tener una vida autocentrada, valga la redundancia, en nosotros. Nosotros somos libres de la autodependencia, hermanos, cuando todo el tiempo estamos orando a Dios, constantemente pedimos a Dios que Dios nos ayude, ¿sí? Somos libres de la autodependencia. Entonces, la libertad que dan las disciplinas espirituales la podemos definir de la siguiente manera: somos libres para hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Somos libres para mostrar el carácter de Cristo siendo formado cada vez más en nosotros. Esa es la libertad que dan las disciplinas espirituales. Poder nosotros tener una vida conforme a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué les hablo de esto, hermanos? Para que ustedes tengan en cuenta la recompensa que viene de llevar una vida disciplinada. ¿Sí? Sé que el esfuerzo es duro, porque sentarse a estudiar las Escrituras requiere tiempo, esfuerzo, como dicen algunos, sangre, sudor y lágrimas. ¿Sí? Digamos nosotros que, pues no es por nada, pero cuando tenemos que estudiar un sermón, 2, 3 días. Ahora, ¿cuánto más cuando lo hago para mí mismo? ¿Sí? Ahora, hermanos, recordemos que esto no vendrá de la noche a la mañana. Usted mañana no va a ser un erudito bíblico, usted mañana no va a tener, wow, tuve un súper tiempo de oración. No, hermanos, esto no viene de noche a la mañana, es poco a poco. Esto no viene un fin de semana tampoco, ni practicar una semana. Bueno, como el hermano el domingo habló, voy a empezar el lunes ya, y ya después el miércoles, ay no, ya no quiero leer más la Biblia, ya me cansé. Hermanos, esto no va a venir así, esto es constancia, perseverancia. ¿Sí? Debemos perseverar ¿hasta cuándo? Hasta cuando comenzamos a ver fruto en nosotros. Cuando nosotros comencemos a ver la gracia de Dios manifestándose cada vez más en nosotros. Entonces, para terminar, voy a hacer una invitación. Hermanos, todos aquellos que quieran disfrutar de la gracia de Dios, que quieran disfrutar del gozo de la libertad que Cristo da, deben hacer lo siguiente: deben disciplinarse, deben tomar en serio, hermanos, el ejercitar sus almas. ¿Sí? Y recordemos que esa fue la lección de hoy. La disciplina sin dirección y sin propósito es solo un trabajo perdido. Disciplina sin propósito y sin dirección es un trabajo perdido. ¿Sí? Pero por el contrario, si nosotros lo hacemos teniendo en cuenta y claro en nuestra mente que nuestra meta de la disciplina espiritual es ser como Cristo, ahí ya la cosa va a cambiar. Seremos hombres y mujeres más disciplinados. Nosotros tendremos una vida devocional diferente, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para parecernos a Él. Y por último, lo que vimos en esta lección, Jesús fue el hombre más disciplinado del mundo. Y ustedes ven, Jesús fue el hombre que más se gozó en hacer la voluntad de Dios. Eso dice el libro de Hebreos. He aquí, Padre, estoy a hacer para lo que está escrito de mí en el libro. He aquí vengo para hacer tu voluntad. Y Jesús no hizo la voluntad de Dios de mala gana. Él se gozaba. Eso lo vimos la vez pasada cuando Él fue a la cruz. Se gozó en hacer la voluntad de Dios. Entonces, ese, hermanos, es el ejemplo de disciplina espiritual. ¿Preguntas?